Hay un faro en Galicia que no ha estado encendido en 40 años, pero cada 4 décadas, a medianoche exacta, su luz brilla de nuevo, revelando algo que desafía las leyes del tiempo y el espacio. Esta es su historia. La llamada de la costa. Ana Méndez nunca había imaginado que una carta antigua cambiaría completamente el rumbo de su vida. Como historiadora especializada en arquitectura marítima, había dedicado años a estudiar faros españoles del siglo XIX, pero ninguno la había obsesionado tanto como el faro del Cabo Negro, una estructura solitaria en la costa más salvaje de Galicia, que había sido abandonada hacía exactamente 40 años. La carta llegó un lunes lluvioso de marzo. El sobre amarillento llevaba el sello postal de 1984, pero el remitente había muerto hacía 2 décadas. Era de Tomás Villar, el último farero del Cabo Negro, dirigida específicamente a Ana, aunque ella tenía solo 5 años cuando fue enviada. Querida Ana, si estás leyendo esto, significa que el tiempo ha llegado. El faro guarda un secreto que solo puede ser revelado por alguien con tu apellido. Tu abuelo me hizo prometer que esta carta llegaría a ti cuando fueras lo suficientemente mayor para comprender. El enigma del faro del Cabo Negro ha esperado 40 años. Ahora te espera a ti. Ve al faro en la noche de luna llena. Sube hasta la linterna. Mira hacia el horizonte a medianoche exacta. Todo será revelado. El último farero, Tomás Villar. Ana leyó la carta 3 veces, su corazón latiendo con fuerza. Su abuelo había sido el farero anterior a Tomás, pero había muerto en circunstancias misteriosas en 1983. Nadie en la familia hablaba de ello. Era como si su abuelo simplemente hubiera desaparecido de la historia familiar. 2 semanas después, Ana conducía por la carretera costera hacia el Cabo Negro. El paisaje era dramático, acantilados escarpados de granito negro que caían verticalmente hacia el océano Atlántico rugiente. Olas gigantescas se estrellaban contra las rocas con una violencia que hacía temblar la tierra. El faro apareció en el horizonte como una columna blanca contra el cielo gris. Tenía 30 metros de altura, con franjas rojas horizontales y una linterna de cristal en la cima que ya no brillaba. Estaba completamente solo en el promontorio más expuesto de la costa, conectado a tierra firme solo por un estrecho camino de piedra. Mientras se acercaba, Ana notó algo extraño. El faro parecía estar en perfectas condiciones, a pesar de haber estado abandonado durante 4 décadas. No había grafiti, no había ventanas rotas, no había señales del deterioro que normalmente acompaña el abandono. Era como si alguien hubiera estado cuidándolo en secreto. El interior del faro. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero cuando Ana tocó el metal, el candado se abrió en su mano como si hubiera estado esperándola. La puerta chirriaba al abrirse, revelando un interior oscuro que olía a sal y piedra húmeda. Ana encendió su linterna y entró. El primer piso era una sala circular con paredes de piedra gruesa. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Una mesa, sillas, un sofá viejo. En las paredes colgaban fotografías antiguas de fareros anteriores. Ana reconoció a su abuelo en una de ellas, un hombre alto y serio con ojos profundos que miraban directamente a la cámara. Una escalera de caracol de hierro subía hacia los pisos superiores. Ana comenzó a subir, sus pasos resonando en el silencio. Había 156 escalones, los contó todos. El segundo piso contenía una pequeña cocina y un dormitorio. El tercero era una biblioteca sorprendentemente bien conservada, llena de libros sobre navegación, astronomía y mitología marina. Pero fue en el cuarto piso donde Ana encontró algo que la dejó sin aliento. Una habitación secreta que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos que había estudiado.
Las paredes estaban cubiertas con mapas antiguos, diagramas estelares y ecuaciones matemáticas escritas directamente en la piedra con tiza que parecía fresca a pesar de los años. En el centro de la habitación había una mesa con un diario encuadernado en cuero. Ana lo abrió con manos temblorosas. Era el diario de su abuelo, Manuel Méndez. El diario del farero. Ana se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. La primera entrada estaba fechada el 1 de enero de 1980. He descubierto algo extraordinario. El faro del Cabo Negro no es simplemente un faro. Es un observatorio, construido por una sociedad secreta de astrónomos en 1847. La linterna no solo guiaba barcos, servía para observar un fenómeno celestial que ocurre una vez cada 40 años. El fenómeno está relacionado con una alineación planetaria específica combinada con una luna llena de equinoccio. Cuando esto sucede, desde este punto exacto en la costa, se puede ver algo increíble en el horizonte. Una luz que no viene del cielo ni del mar, sino de algún lugar, entre dimensiones. Los antiguos fareros llamaban a esto la puerta del horizonte. Creían que era un portal a otro mundo, o quizás a otro tiempo. Cada vez que la puerta se abre, durante exactamente 3 minutos, se puede ver el pasado o el futuro, dependiendo de hacia dónde se mire. Ana continuó leyendo, fascinada. Las entradas posteriores documentaban la obsesión creciente de su abuelo con el fenómeno. Había calculado que la próxima alineación ocurriría el 20 de marzo de 1984. Planeaba ser testigo del evento y documentarlo científicamente. Pero la última entrada, fechada el 19 de marzo de 1984, era perturbadora. Es mañana. Después de 4 años de espera, finalmente veré la puerta del horizonte. Pero tengo miedo. He estado teniendo sueños extraños. En ellos veo a través de la puerta y veo a mí mismo, pero viejo, muriendo, con terror en los ojos. ¿Es un aviso? ¿O es mi destino inevitable? Si algo me sucede, he dejado instrucciones para que esta información llegue a mi nieta Ana cuando sea mayor. Ella tiene la mente científica necesaria para continuar mi trabajo sin caer en la superstición. Sea lo que sea que vea mañana, el conocimiento no debe perderse. El faro debe ser protegido. El secreto debe ser preservado hasta la próxima alineación, que será en marzo de 2024. Si estás leyendo esto, Ana, significa que no sobreviví para contarte esto yo mismo. Perdóname. Ana sintió lágrimas en sus ojos. Era 2024, el mes de marzo, y esta noche era luna llena de equinoccio. La misma alineación que su abuelo había esperado 40 años atrás estaba a punto de ocurrir de nuevo. Los secretos de la linterna. Ana subió los últimos escalones hasta la linterna del faro. La sala circular de cristal ofrecía una vista de 360 grados del océano y la costa. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En el centro de la sala estaba el mecanismo de la linterna, una construcción compleja de lentes de Fresnel y espejos que había sido diseñada para proyectar luz a kilómetros de distancia. Pero cuando Ana lo examinó más de cerca, notó algo extraordinario. El mecanismo podía ser ajustado no solo para proyectar luz hacia afuera, sino también para captar y enfocar luz que venía de direcciones específicas. No era solo un faro, era un telescopio gigante. Junto al mecanismo, encontró instrucciones detalladas escritas por su abuelo sobre cómo alinear los espejos para el evento de esa noche. Los cálculos eran increíblemente precisos, tomando en cuenta la posición exacta de la Luna, Venus, Marte y Júpiter.
Ana pasó las siguientes horas ajustando el mecanismo según las instrucciones. Era un trabajo meticuloso que requería matemáticas complejas y ajustes milimétricamente precisos. Pero Ana era historiadora de arquitectura y entendía estos mecanismos antiguos mejor que nadie. Mientras trabajaba, encontró algo más: fotografías escondidas dentro del mecanismo. Mostraban el evento de 40 años atrás. En las imágenes se podía ver un resplandor extraño en el horizonte, como una aurora boreal, pero más concentrada, formando algo parecido a una puerta o portal de luz pura. En la última fotografía, tomada desde el faro, se podía ver algo a través de la puerta de luz, una figura humana parada en el mismo faro mirando hacia atrás. La figura era su abuelo, pero se veía exactamente como en sus últimas fotos: anciano, asustado, tratando de advertir algo. ¿Había visto su abuelo su propio futuro? ¿O había visto algo más? Si pudieras ver 3 minutos de cualquier momento en el tiempo, ¿qué momento elegirías? Piénsalo mientras continúa la historia. La medianoche del equinoccio. A las 11:30 p.m., Ana había completado todos los ajustes. La luna llena brillaba intensamente sobre el océano, su reflejo creando un camino plateado sobre las olas negras. El cielo estaba perfectamente despejado, y Ana podía ver claramente las posiciones de los planetas que su abuelo había calculado. A las 11:55 p.m. comenzó a suceder algo extraordinario. El océano, que había estado agitado toda la tarde, de repente se calmó completamente. Era antinatural, como si alguien hubiera pausado el tiempo. Las olas se detuvieron a mitad de su movimiento. El viento cesó. Incluso los sonidos del mar desaparecieron. Ana miró a través del mecanismo de lentes, exactamente como su abuelo había instruido. Al principio no vio nada inusual, solo el horizonte oscuro donde el cielo se encontraba con el mar. Entonces, a exactamente medianoche, sucedió. Una luz comenzó a formarse en el horizonte, precisamente donde su abuelo había predicho. No era como la aurora boreal, era más estructurada, más deliberada. La luz se elevaba desde el agua y el cielo simultáneamente, formando un arco brillante que parecía una puerta abierta en la realidad misma. A través de los lentes del faro, Ana podía ver el interior de la puerta de luz, y lo que vio la dejó paralizada. Podía ver el mismo faro, pero en diferentes momentos del tiempo, todos simultáneamente. Vio a su abuelo joven trabajando allí en 1980. Vio a Tomás Villar, el último farero, mirando hacia el mismo fenómeno en 1984. Y vio algo más. Se vio a sí misma, pero mayor, con cabello gris, parada en el mismo lugar dentro de 40 años. Pero la visión más impactante era la que estaba en el centro de todas las demás. Su abuelo parado en el faro en la noche del 20 de marzo de 1984, mirando a través de la puerta de luz. Y entonces, Ana comprendió la horrible verdad. El ciclo temporal. Su abuelo no había muerto. Había desaparecido porque había cruzado a través de la puerta de luz. En las visiones que Ana veía ahora, podía observar lo que realmente sucedió esa noche de 1984. Manuel Méndez, fascinado y aterrorizado, había tocado la puerta de luz. En ese momento, fue absorbido hacia ella, pero no desapareció en otro mundo o dimensión. Quedó atrapado en el momento mismo, congelado en el tiempo, consciente, pero incapaz de moverse o comunicarse con el mundo exterior. Durante 40 años había estado allí, en el espacio entre momentos, observando el faro y el mundo continuar sin él. Solo durante estos 3 minutos cada 40 años, cuando la puerta se abría de nuevo, podía ser visto desde el exterior. Y ahora, a través de los lentes del faro, Ana podía verlo claramente. Su abuelo estaba allí, dentro de la luz, mirándola directamente. Parecía viejo más allá de sus años,
con una expresión de súplica en sus ojos. Estaba tratando de decirle algo, moviendo los labios sin sonido. Ana leyó sus labios. No toques la luz. Pero había algo más. Detrás de su abuelo, Ana podía ver otras figuras, docenas de ellas. Todos los fareros que habían desaparecido del Cabo Negro a lo largo de los siglos, todos habían cometido el mismo error. Todos habían tocado la puerta de luz. Ana comprendió que el faro no era solo un observatorio, era una trampa temporal, construida por alguien o algo que no comprendía completamente. Cada 40 años, la trampa se abría de nuevo, tentando a quien estuviera allí a cruzar el umbral hacia un destino peor que la muerte, la existencia eterna en un momento congelado del tiempo. La decisión. Ana tenía que tomar una decisión. Quedaban menos de 2 minutos antes de que la puerta se cerrara de nuevo por otros 40 años. Podía intentar rescatar a su abuelo, pero eso significaría arriesgarse a quedar atrapada ella misma. O podía documentar todo, sellar el faro y advertir a las futuras generaciones para que nadie más cayera en la trampa. Pero entonces recordó algo del diario de su abuelo. Había mencionado que los constructores originales del faro, en 1847, habían dejado instrucciones sobre cómo cerrar la puerta permanentemente. Las instrucciones estaban codificadas en la arquitectura misma del faro. Con el corazón latiendo frenéticamente, Ana corrió hacia abajo por las escaleras. Recordaba haber visto algo en la habitación secreta, un diagrama arquitectónico con ciertos bloques de piedra marcados con símbolos astrológicos. Encontró el diagrama y lo estudió rápidamente. Los bloques marcados formaban un patrón específico en las paredes del faro. Si se presionaban en el orden correcto, basado en las posiciones planetarias de esa noche, deberían activar un mecanismo oculto. Quedaba 1 minuto. Ana comenzó a presionar los bloques en secuencia: Marte, Venus, Júpiter, Luna. Cada piedra se hundía ligeramente cuando la presionaba correctamente. En la última piedra, escuchó un clic profundo que resonó a través de toda la estructura del faro. Corrió de vuelta a la linterna. La puerta de luz estaba comenzando a cerrarse, pero ahora algo era diferente. Las figuras atrapadas dentro comenzaron a moverse. Su abuelo dio un paso hacia adelante, luego otro. Los demás fareros lo siguieron. La puerta no solo se estaba cerrando, se estaba abriendo en la dirección opuesta, liberando a todos los que habían estado atrapados. El regreso. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Ana estaba sola en la linterna del faro. El océano volvió a la vida con un rugido. Las olas comenzaron a estrellarse de nuevo. El viento aullaba. Pero ahora, en la playa al pie del faro, Ana podía ver figuras caminando hacia la orilla. Eran translúcidas al principio, como fantasmas, pero gradualmente se volvían más sólidas. Ana bajó corriendo del faro. En la playa, encontró a su abuelo sentado en una roca, mirando sus propias manos como si no pudiera creer que fueran reales. Cuando vio a Ana, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Ana?», susurró. «¿Eres tú realmente? Pero eres mayor. Has crecido». «Abuelo», dijo Ana abrazándolo. «Han pasado 40 años». «Para mí fueron 3 minutos», dijo él. 3 minutos eternos en los que no podía moverme, no podía hablar, solo observar el mundo continuar sin mí. Los otros fareros comenzaron a dispersarse, algunos corriendo hacia el camino, otros simplemente sentándose en la playa, abrumados por su liberación. Todos habían perdido décadas de sus vidas, atrapados en un momento congelado. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó su abuelo. «¿Cómo cerraste la puerta?». Ana le explicó sobre el diario,
las instrucciones codificadas, el mecanismo oculto en las piedras del faro. Los constructores originales sabían lo peligroso que era, dijo ella. Construyeron el faro tanto como una trampa como un medio para cerrarla. Solo alguien que entendiera completamente su diseño podría activar el mecanismo de cierre. Entonces el faro fue construido específicamente para esto, reflexionó su abuelo, para atrapar a las personas hasta que alguien lo suficientemente inteligente pudiera liberarlas y sellar la puerta para siempre. Pero ¿quién construiría algo así? ¿Y por qué? Su abuelo miró hacia el horizonte, donde la puerta de luz había estado momentos antes. Hay cosas en este mundo que no estamos destinados a entender completamente, Ana. Algunos misterios son mejores dejándolos sin resolver. 40 años después. La historia del faro del Cabo Negro se convirtió en leyenda. Oficialmente, se explicó como una serie de desapariciones resueltas, con los fareros perdidos habiendo sufrido amnesia temporal debido a una condición médica desconocida relacionada con campos electromagnéticos en la zona. Pero Ana sabía la verdad. Escribió todo en un documento sellado que se abriría dentro de 100 años, cuando la humanidad quizás estuviera lista para conocer los secretos del faro solitario. El faro fue declarado monumento histórico y sellado permanentemente. El mecanismo de la linterna fue desmantelado y enviado a un museo, donde los científicos pasaron años tratando de descifrar su verdadero propósito sin éxito. Ana y su abuelo pasaron los siguientes años juntos tratando de recuperar el tiempo perdido. Manuel tuvo que adaptarse a un mundo que había cambiado dramáticamente en 40 años. Para él, Internet, teléfonos móviles y computadoras eran magia pura. Pero nunca volvió al faro, ni Ana. Algunos lugares son mejor dejados sin visitar. En las noches de luna llena, sin embargo, los pescadores de la zona todavía reportan ver una luz extraña en el horizonte cerca del Cabo Negro. Una luz que brilla durante exactamente 3 minutos a medianoche, antes de desvanecerse como si nunca hubiera existido. Y en esas noches, Ana mira hacia la costa desde su casa, recordando el momento en que resolvió el enigma del faro solitario, y se pregunta si realmente cerró la puerta, o simplemente aprendió a no abrirla. Porque hay secretos en este mundo que son mejores manteniéndolos como misterios, y el faro del Cabo Negro guardará el suyo para siempre, solitario en su promontorio, vigilando el horizonte donde el tiempo y el espacio se encuentran en un lugar que ningún mortal debería conocer.